Y hoy estamos bien bendecidos porque seguimos con la segunda parte de nuestra serie que empezamos la semana pasada, que se llama Luchando hasta el final. Y hoy vamos a ir a la escritura con el segundo tema, muchachos, que se llama Recordando lo que ya sabemos. ¿Cuántos de ustedes les gusta leer la palabra? ¿Algunos de ustedes han leído el Antiguo Testamento? ¿El libro de Éxodo? Génesis, ok, pero el Éxodo habla básicamente de la salida, ¿verdad? Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, dice, y lo lleva a una tierra prometida, donde fluye leche y miel. ¿Saben ustedes que hoy muchos de nosotros estamos aquí porque Dios nos sacó de Egipto? ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Dios nos sacó de Egipto, de una vana manera de vivir. Dios nos sacó del gobierno del enemigo. Y hoy nos ha puesto, dice que hoy nos ha puesto en una tierra donde fluye leche y miel. ¿Cuántos lo creen? Ok, amén. Entonces hay que estar conscientes y sensibles a eso. Y hoy, muchachos, quiero hacerles un recordatorio pequeño de lo que vimos la semana pasada. Hablábamos de los primeros 4 versículos de Judas, donde vimos en esta pequeña carta, meditamos sobre la exhortación de Judas a luchar por vuestra fe. Vimos que hay una descripción bien llamada para los hijos de Dios, y dice la palabra que el Señor nos llama llamados, amados y guardados. Repite conmigo, yo soy amado, llamado y guardado en Dios para Jesucristo. Mencionamos la semana pasada que tenemos que tener cuidado con aquellos hombres que dicen ser cristianos pero no lo son, ¿verdad? Hubo un énfasis en ese mensaje, muchachos, de los hombres que entran en la iglesia a traer libertinaje y niegan el señorío de Jesucristo. O sea, no se sujetan, ¿verdad? Y hoy, muchachos, de los versículos 5 al 10... De los versículos 5 al 10 vamos a ver cómo el tema de hoy se llama, ya se me adelantaron, pero se llama Recordando lo que ya sabemos. Por eso les decía, si ustedes han leído la historia, si ustedes han leído el Pentateuco, ustedes ahí se basa todo lo que es el principio en Génesis y la salida de Egipto en Éxodo. Y de ahí vienen los otros libros, los otros 3 libros, ¿verdad? Que es Números, Levítico y Deuteronomio, y se completa el Pentateuco. Tienen que leerlo ustedes. Ahora nosotros no tenemos que aprenderlo de memoria como los judíos. Ellos se tenían que aprender esos 5 libros de memoria, imagínense, versículo a versículo, y todavía hay una generación en Israel donde ellos tienen que aprendérselo de memoria, y desde chiquitos ellos son enseñados en la ley, en la Torá. Entonces, hoy estamos bien bendecidos de estar bajo la gracia. Imagínense que el Señor viniera y te preguntara, a ver, dame 5 versículos ahorita. ¿Sí los traes 5? En tu mente, en tu corazón, así, dame 5 nada más, ¿verdad? Pero hoy estamos en la gracia. Entonces es algo maravilloso. Pero vamos a leer del 5 al 10 y vamos a entrar en este tema, y miren lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Y dice la palabra, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿qué dijo?
Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. No sé si está muy alta mi voz, si alguien me puede bajar la voz. Me dejan al mismo nivel de la alabanza, ¿verdad? Y se oye bien fuerte. Y no quiero asustar a nadie hoy, con la palabra, o sea, todo va a estar bien, tranquilos, pero mientras leemos estos versículos, muchachos, del 5 al 10, ¿verdad? Nos podemos preguntar, ¿qué es lo que ellos ya saben? ¿Saben ustedes qué es lo que ellos ya sabían? Pues lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento. Lo que Dios había hablado, muchachos, les decía en Génesis y después lo habló en Números. Y Él ya había hablado de tantas cosas, de la salida del desierto, cómo el pueblo salió en el éxodo de Egipto y cómo el pueblo, a mí me sorprende porque dice la historia que el pueblo tentó 10 veces a Dios en el desierto. O sea que era un pueblo, muchachos, que a pesar de que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud, era un pueblo que siempre estuvo inconforme, siempre se estaba quejando, siempre estaba infeliz, porque ya no querían ellos estar en el desierto, ellos no querían estar bajo el mando de Moisés, ellos no querían tener líderes, ellos no querían tener cabezas, ellos no querían tener una guía en sus vidas, porque para ellos era mejor volver a la esclavitud. Y en la esclavitud en Egipto, muchachos, pues sí tenían tecate y arrachera, pero eran esclavos, ¿verdad? Eran esclavos, o sea, sí obtenían lo que ellos querían. En Egipto podían tener lo que ellos querían, pero estaban sujetos al yugo de esclavitud. O sea, no eran libres verdaderamente, tenían todas las cosas materiales, ¿verdad? Pero tenían que pagar un precio. La Escritura dice, algo que me sorprende es que cuando el pueblo estuvo 400 años en Egipto, dice la palabra, muchachos, que Dios se olvidó de ellos. Pero no es que Dios se haya olvidado de ellos, sino que ellos se olvidaron de Dios. Ellos empezaron a vivir su vida, a hacer su voluntad, pero cuando ya la presión fue aumentando, cuando ya se les daban doble jornada, cuando ya los trataban de una manera más fuerte, entonces dice que el pueblo clamó a su Dios. Y que cuando Dios oyó el clamor, dice en el cielo, dice que Dios se acordó de Israel. Él se acordó que tenía un pueblo en la tierra, un remanente. Pero imagínate, o sea, el pueblo ya se había olvidado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Judas? En esta carta, muchachos, Judas les está recordando la historia. Y fíjate, en los versículos 5 al 7, dice, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, dice, después destruyó a los que no creyeron. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, primero los sacó, les quería bendecir, les quería llevar hasta esa tierra prometida donde muchos no entraron, no pudieron entrar, no llegaron. ¿Por qué? Porque hicieron que el corazón de Dios se entristeciera, inclusive el corazón de Dios se endureció con ellos, como les decía, por tanto que ellos se quejaban. Entonces Judas les está recordando la historia y eso es algo que ellos ya sabían. Entonces Judas les recuerda sucesos de la historia, de los libros de Génesis, de Números, de Éxodo, y les aclara y les dice, ustedes ya saben todo esto, pero vamos a recordarlo. Ahora escuchen, cuando necesitamos recordar algo es porque o lo hemos estado olvidando o porque no estamos tomando en cuenta las implicaciones de lo que pasó en nuestro pasado. Muchos de nosotros a veces así somos. A veces se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros. A veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios o cuándo nos sacó de Egipto y nos trasladó, dice, a esa tierra prometida, a ese lugar donde ahora, muchachos, ya no es físico el lugar, ahora el lugar es espiritual. Es el lugar que se llama la presencia de Dios. O sea, Dios nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Amén. Nos sacó de un lugar oscuro para ponernos en un lugar lleno de luz. Ahora, ¿cuántos de ustedes, muchachos, han leído la frase o saben el dicho que dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla?
¿sí? Es un dicho muy común. El pueblo que no conoce su historia, ¿verdad? Está condenado a repetirla. Y eso es una de las cosas que me gusta de nuestro presidente. No sé si se han dado cuenta que ha sido el único presidente en México que siempre está hablando de la historia, siempre nos está trayendo de la revolución, siempre nos está trayendo de cómo nació México, y es algo que nosotros debemos de saber. Debemos de entender como mexicanos de dónde venimos, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras raíces, ¿no? Y es algo muy bueno. En otras palabras, muchachos, esto es lo que Judas le está diciendo a la iglesia. Le está diciendo: iglesia, necesitas recordar tu historia para que veas lo que está por delante y las opciones que vas a tener en tu futuro. Amén. O sea, necesitas recordar, necesitas poner atención. Judas les recuerda varios sucesos históricos, y todos estos sucesos están registrados en la Biblia o en los libros de historia que el pueblo de Israel tiene. En esta ocasión vamos a ver un poquito de más de detalle de estos sucesos, muchachos, y lo que necesitamos recordar de los mismos. Entonces, punto número 1 que podemos darnos cuenta que es importante es la salida de Egipto. Y eso es algo que nosotros lo vamos a ir entendiendo más a través de esta palabra, de lo que Dios nos está dando. Y el primer suceso, muchachos, que Judas les recuerda es la salida del pueblo de Egipto. Y tú puedes leer sobre este suceso en el libro de Éxodo, donde el Señor cumple su promesa por medio de Moisés al dirigir al pueblo fuera de Egipto y de la esclavitud. Pero no se detiene ahí, sino que los lleva a recordar también lo que sucedió con los que no creyeron. Y Judas le está diciendo: a esos el Señor los destruyó y no les permitió la entrada, muchachos, a la tierra prometida, ¿sí? Y eso, ¿dónde lo vemos? Vamos a ver qué dice Números 14 del 28 al 29. Números 14 del 28 al 29. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Estamos ahí en pantalla y dice el Señor. Dice: diles a Moisés, le está diciendo: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han ¿qué? Murmurado contra mí. Imagínate, Dios tenía un pueblo que murmuraba contra él. O sea, imagínate, bueno, es un ejemplo, porque Dios los ve como hijos. Dios dice: este pueblo, cada uno de ellos son mis hijos. Yo los amo y quiero hacer cosas hermosas con ellos. Pero a la misma vez dice el Señor: no puedo hacerlo porque ellos murmuran de mí, ellos hablan de mí, ellos hacen cosas que no están bien, y ellos piensan que yo no los veo, ellos piensan que yo no los escucho. De hecho, en el libro de Malaquías, muchachos, al final del Antiguo Testamento, hay un libro de la memoria que el Señor hace para aquellos que hablaban palabras buenas, para aquellos que pensaban en Dios y en su corazón, muchachos, hablaban bien de Dios. Había un libro que Dios hizo que se llama el libro de memorias. Ahora imagínate tú, ¿cómo te sentirías cuando tú te dieras cuenta que tus hijos murmuran de ti? Que tus hijos hablan mal de ti. O sea, después de que tú les quieres dar todo, después de que tú los quieres bendecir, después de que tú les has dado una casa, después de que tú los has llenado de bendiciones, y tus hijos están hablando mal de ti. Y eso es lo que estaba pasando. En Números 14, en estos versículos, leemos sobre el juicio de Dios a aquellos que no creyeron y se rebelaron contra Él. Y dice el versículo 29, si me lo pones otra vez, fíjate lo que dice el 29. Dice: de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea, todos ellos, muchachos, la generación de 20 años de edad para arriba, no iban a entrar a la tierra prometida, porque el Señor estaba, bueno, como decimos los tijuanenses, estaba agüitado.
Estaba triste de estar escuchando todo lo que hablaban en contra de él. Número 2, muchachos, los ángeles. Judas está hablando, dice, ¿verdad? Versículo 5, él dijo: quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Y quiénes fueron los que no creyeron? Los que murmuraban en contra de él. Versículo número 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Este segundo ejemplo, los ángeles, muchachos, es un suceso que está relacionado con aquellos ángeles que abandonaron el señorío original y sus moradas, los lugares donde Dios los tenía. Aunque no podemos identificar exactamente a qué suceso se está refiriendo Judas, la audiencia, el pueblo que lo está leyendo, que está escuchando esto, sí tenía esos detalles. Por eso Él les dijo: todas estas cosas ustedes ya las saben, solamente les tengo que recordar. Pero Pedro también hace referencia a este suceso. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 4, miren lo que dice. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para qué? Para el juicio, muchachos. Entonces, Judas tal vez no quiere entrar en detalles, muchachos, pero lo que él quiere hacer es que quiere recordar que estos ángeles se rebelaron en contra de lo establecido por Dios, y debido a su rebelión, a su rebeldía, ellos tenían que recibir el juicio de Dios. ¿Qué nos deja esto, muchachos? Que no solamente a los ángeles, sino que Dios quiere que tú no seas una persona rebelde. Dios no quiere que tú seas una persona con un espíritu de rebelión, sino que tú te sujetes al señorío, que tú te sometas a la voluntad de Dios, que tú no estés batallando ya en tu vida y simplemente hagas lo que Dios te llamó a hacer. Obedece a Dios. Si Dios te llamó y te permitió ser pueblo de Él, si Dios te sacó de Egipto y te ha puesto en la tierra prometida, en la presencia de Dios, ahora tú tienes que obedecer su palabra. Amén. Tú tienes que obedecer y deja de cuestionar a Dios. Hay un chorro de gente que siempre está cuestionando a Dios. ¿Y por qué, Señor, esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? El Señor dice que Él no se complace de los que lo confrontan, de los que dudan de Él. Todas las cosas que Dios nos pide, iglesia, todas las cosas son para nuestro bien. Dios no quiere nada de mal para nosotros, así como no lo quiso para el pueblo de Israel. Pero ellos, muchachos, no entendieron y murmuraron y renegaron y hablaban mal de Dios. Entonces, qué tremendo es que nosotros no caigamos en esa condenación, que nosotros no cuestionemos, no dudemos, simplemente tener la certeza en nuestros corazones que Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Amén. A ver, dile al que esté a tu lado, dile: ya no murmures. Amén. Número 3, muchachos, Sodoma y Gomorra. Número 3, Sodoma y Gomorra. Dice que Judas les está hablando a estas personas, muchachos, del versículo 7, y les dice, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Qué tremendo, ¿verdad? Déjalo ahí un ratito, mija. Dice que la otra parte, dice que esta gente, muchachos, en Sodoma y en Gomorra, dice, y las ciudades vecinas que fueron contaminadas, dice, las cuales de la misma manera fornicaron y fueron en pos de vicios contra naturaleza. Entonces, ¿qué está diciendo, verdad? Ya después Pablo lo dice en su carta a los Romanos en el capítulo 1 del 18 al 32. Él nos explica acerca de las consecuencias de los que no quisieron tomar en cuenta a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes, por cuadrúpedos, por cosas corruptibles, dice. Y como decidieron no tener en cuenta a Dios, no tomarlo en cuenta, entonces Dios los entregó a mentes reprobadas.
y empezaron a hacer cosas. Dice que fueron, o sea, eso de Romanos, ya habían pasado 2500 años, muchachos. Y Judas les está diciendo, yo te estoy recordando lo que tú ya sabes. Y saben que es una de las cosas que me encantan en la palabra de Dios, que hay muchas cosas que si tú lees. ¿Cuántos de aquí leen la Biblia? Está bien, como 5, pero bórralo del video, por favor. Señor, perdónanos. ¿Cuántos aquí leen la Biblia? Ahora sí, eso déjalo, hijo. Entonces, tú lees la Biblia, no sé si te ha pasado, y lees la Biblia y de repente a lo mejor dices, bueno, ya leí este capítulo y lo vuelves a leer, y lo vuelves a leer, y de repente pues sientes como que a lo mejor Dios no te habló en ese capítulo, o en ese versículo, pero de repente lo escuchas en una predicación y dices, wow, o sea, qué tremendo, Dios, el Espíritu Santo te abre los ojos. ¿Sí te ha pasado? Te revela la palabra y dices, ay Señor, y como que te atoras ahí, ¿verdad? Hasta te dan ganas de escudriñar ese versículo y le empiezas a sacar cosas y le empiezas a añadir. Es más, no sé si te toca que hasta vas a la concordancia y dices, a ver qué otros versículos tengo para enriquecer este versículo, ¿no? Y te empiezas a deleitar. Y eso es lo que estaba pasando. Judas le estaba diciendo, hey, lo que les estoy hablando, ustedes ya lo saben. Y lo que Él les está hablando en el punto 3 de Sodoma y Gomorra, muchachos, es algo que ellos ya sabían. Génesis 19, 24 y 25. También Génesis 19, 24 y 25. Ya lo vimos, ¿verdad? ¿O no? No. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, dice. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dices, wow, esa fue, Judas le está diciendo, ustedes ya lo saben. En Génesis Dios ya había escrito de eso, acuérdense nada más. Y ahí vemos una muestra de 3 cosas, muchachos, que yo creo que a mí me muestra que a Dios le molestaron, que a Dios fue algo que Él lo veía con repugnancia. ¿Y saben qué era? Inmoralidad, perversidad y rebelión. Repite conmigo, inmoralidad, perversidad y rebelión. Ahora di, no están en mi vida. Amén. Y esas cosas, muchachos, es lo que llevó a Dios a actuar de cierta manera, como decía el versículo 25. Entonces, la respuesta del Señor a estas ciudades es borrarlos bajo fuego. Y ellos, yo creo que ellos no querían morir de esa manera. Pero era tanta la maldad, era tanta la inmoralidad, era tanta la perversidad, era tanta la rebelión, muchachos, que Dios tuvo que actuar de esa manera. Y yo sé que hay gente que puede decir, oye, pero ¿por qué Dios hizo eso? Pues es que Él es Dios y Él sabe lo que hizo, ¿verdad? Y Él sabe lo que estaba viendo. Yo no sé qué estaba viendo, pero dice la historia que hasta unos ángeles se querían echar. 2 ángeles dice que mandó el Señor. Hasta ellos, muchachos, querían violarlos. Imagínense cómo estaban esos tiempos y esas ciudades. Ahora yo me pregunto, ¿qué tanta diferencia hay de los tiempos de Sodoma y Gomorra con los tiempos de hoy? ¿Qué onda? Y digo, Señor. Y Jesús dice, acuérdate, Luis, yo ya les dije, la maldad va a ir en aumento. El amor de muchos se va a enfriar. La ciencia va a aumentar. ¿Y cómo tiene hoy la tecnología chicoteada a la humanidad? Todos están prendidos de la tecnología. ¿Sí o no? Todos. A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia hoy? Levanten la Biblia. Amén. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hicimos un pacto? Que la gente iba a empezar a traer sus Biblias. ¿Sí o no? Yo los felicito a los que ya traen su Biblia a la iglesia. Dios quiere que traigas tu Biblia y tu teléfono, guárdalo 90 minutos. Amén. Guárdalo 90 minutos, no te va a pasar nada. Aunque te llame Peña Nieto, no te va a pasar nada a quien te llame. Sí, o sea, la verdad, muchachos, la casa de Dios, mucha gente ya no la está honrando y te metes en el celular, pero te metes al WhatsApp o te metes al Facebook. Es que
No, hombre, es que estoy apuntando todo, pastor. Pues apúntalo a mano. Agarra un lápiz, una pluma y apúntalo todo, ¿verdad? Entonces, muchachos, Sodoma y Gomorra era un lugar horrible. Y la respuesta que Dios tiene para esto, pues ¿qué es? Dice, ya no puedo con tanta maldad. Ya no puedo con todo esto y tengo que hacerlos a un lado. Y les decía, qué tremendo que hoy nosotros estamos viendo los mismos patrones de los ejemplos que Judas está recordando. Y punto número 4, Judas nos habla de unos hombres otra vez infiltrados. Infiltrados, dice. Y estos hombres tienen características, muchachos. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos, dice, soñadores mancillan la carne, dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces Judas continúa diciendo, así como esto que estamos viendo en esta mañana, lo vimos la semana pasada y hablábamos de estos hombres. ¿Qué hombres? Los hombres infiltrados en la iglesia, de los cuales en los versículos anteriores les ha exhortado, dice, a tener cuidado de ellos. Ellos, igual que en los ejemplos anteriores, dice que ellos van a recibir el juicio de Dios por no creer y por rebelarse en contra de Dios. Y Judas los describe de ciertas maneras. Número 1, dice que estos hombres son soñadores. Soñadores. Tienen sueños. Muchos sueños. Dicen, mi sueño es esto, mi sueño es aquello, mi sueño es lo otro. El problema es que dejan afuera a Dios. Y estos soñadores, muchachos, son hombres que viven su vida corriendo tras sueños vanos, que se salen de la voluntad y se salen de la autoridad de Dios. Los sueños o las ambiciones de lograr algo no son malas en sí mismas, pero cuando esos sueños o esas ambiciones te llevan a rebelarte con Dios o a olvidar su autoridad, aguas. ¿Aló? Entonces vas a estar en problemas como los hombres que está hablando Judas, como los hombres que él está describiendo. El pueblo, muchachos, que iba saliendo de Egipto, yo creo que tenían sueños y tenían aspiraciones, pero todo eso los sacó de la voluntad de Dios y los llevó a rebelarse. Siempre estaban inconformes. ¿Por qué no me bendices si soy tu hijo, verdad? ¿Por qué no me prosperas? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y siempre estaban quejándose, pero estos hombres, dice Judas, que son soñadores. Número 2. Estos hombres contaminan su cuerpo, Y lo ha dicho aquí Judas. ¿Cómo? ¿Cómo contaminan su cuerpo, muchachos? Estos hombres no tienen cuidado de su cuerpo y lo utilizan para obras y acciones que no están de acuerdo al diseño de Dios. Así como los habitantes, muchachos, los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? En el versículo 4, Judas dice que estos hombres, muchachos, vuelven la gracia de Dios en libertinaje. O sea, se aprovechan. Es gente que dice, no importa, la gracia de Dios es más grande que mi pecado. Es que el pastor dijo que donde abundó el pecado, por eso le puedo dar vuelo a la hilacha. Por eso puedo hacer lo que yo quiera. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero muchos muchachos, sin darse cuenta, dice Pablo, se desligaron de la gracia. Muchos cayeron de la gracia. Muchos abusaron de la gracia de Dios y se desviaron. Se desviaron en sus concupiscencias, se desviaron en sus planes, ¿verdad? Y estos hombres, muchachos, tenemos que tener mucho cuidado porque Judas nos decía en la semana número 1 que estos hombres están dentro de la congre. Aparentan ser buenas personas, pero en lo privado, cuando nadie los ve, tienen unas vidas bien tremendas, muchachos. Tienen unas vidas bien tristes, ¿verdad? Y vienen a la iglesia y pueden levantar la mano, pueden llorar, pueden sentir que se están arrepintiendo, pero solamente es remordimiento. Porque el remordimiento te hace que vuelvas a ser la misma persona saliendo de la iglesia. Pero el arrepentimiento genuino en tu corazón es el que transforma a las personas en la iglesia. Amén.
Eso es algo maravilloso. Número 3, muchachos, estos hombres rechazan la autoridad. O sea, rechazan la autoridad. Y aquí hay una verdad bien tremenda. Así como los ángeles rechazan la autoridad de Dios con sus acciones y con sus actitudes, como nos dice Judas, que fueron enviados, que fueron sacados de sus moradas y Dios los tuvo que mandar al infierno. Así muchas personas, muchachos, con sus acciones, con sus actitudes, con sus pensamientos, están negando el señorío y la autoridad de Jesucristo. Y permíteme recordarte que Judas está haciendo esta advertencia y recordatorio a la iglesia sobre estas personas que se están infiltrando en la iglesia. Estas personas que están en medio de la iglesia, los cuales pareciera que son creyentes, pero cuando miramos sus vidas, podemos identificar estas características que Judas nos está hablando. Si tú conoces a alguien que está así dentro de la iglesia, exhórtalo en amor, ayúdalo, métete a la brecha por esa persona, échale la mano. Y si no entiende, si no agarra la onda, pues entrégaselo a Dios, que Dios trate con su corazón. Amén. Sí, dile, tienes que reconocer que hay cosas que tú y yo no podemos cambiar. Después en el versículos 9 y 10, mira lo que sigue diciendo Judas. Ahí en los versículos 9 y 10, por favor, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? Entonces dice, pero estos, dice, esos hombres, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Cuáles hombres son, muchachos? Pues son los hombres muchachos, que no respetan no solamente la autoridad, sino que cuando Dios nos está poniendo un ejemplo de que ni el arcángel Miguel se atrevió a decir, fíjate, se atrevió a decir, yo te reprendo, ¿verdad que no? O sea, yo te ato, o sea, yo cancelo toda maldición que hayas hecho sobre mí. No, o sea, Miguel está diciendo, el Señor te reprenda. O sea, él sabía perfectamente cuál era su posición. Pero Judas está hablando de estos hombres y Judas está diciendo, estos hombres blasfeman ni de lo que ellos conocen. O sea, no conocen estas cosas. Judas está contrastando a los hombres soñadores contra el arcángel Miguel. Y esa era una parte que ya está escrita hoy en la literatura judía. Y vemos que Miguel descansa en la soberanía y en la autoridad de Dios. Y qué tremendo, ¿no? O sea, el arcángel está diciendo, el Señor te reprenda. Y mientras que por el contrario, dice, estos hombres, muchachos, los que está hablando Judas, dice, blasfeman. Estos hombres son prontos para emitir juicio. Son los que siempre están juzgando, los que siempre están condenando, los que siempre están viendo errores, siempre están viendo fallas, siempre están hablando de ti o de la iglesia o del Señor a sus espaldas y hablan de lo que no conocen. Y cuando tú hablas de lo que no conoces, tú estás blasfemando. ¿Y sabes qué significa blasfemar? Significa maldecir, significa hablar mal. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando, porque eso es como que Judas nos está comparando a nosotros con ese tipo de personas. Y por esto y por todo lo que nos va a enseñar el Señor en esta carta, estos hombres, muchachos, dice que ellos van a ser destruidos y un día van a recibir el juicio de Dios. En los primeros 4 versículos vimos de esta carta, meditamos sobre la fe que nos ha sido dada y dice la palabra y que debemos de luchar ardientemente por ella, ardientemente por la fe. Hemos recibido la salvación de Dios, muchachos, por medio de su Hijo Jesucristo, y Él lo que quiere es cumplir sus promesas en tu vida por medio de su misericordia y su gracia. Él quiere llevarte a otro nivel, Él quiere llevarte a un estándar diferente de vida, pero Él quiere que tú lo pongas a Él como número 1 en tu corazón. Amén. A ver, dile al que está a tu lado, ¿tú en qué lugar lo tienes? Dile. Porque tú puedes decir que es el número 1, pero ¿sabes qué? Solamente Dios sabe si Él es el número 1.
¿Y sabes cómo te das cuenta? Por lo que tú haces durante la semana. Hay gente, muchachos, y se los digo en amor, hay gente que no tiene tiempo para Dios. Solamente tiene tiempo el domingo, 90 minutos. ¡Auch! Aguas, Dios nos está hablando. Hay gente que no tiene tiempo para Dios y dice, es que Dios es el dueño de mi corazón. Ajá. Es que Dios está sentado en el trono de mi corazón. Ajá. ¿Sí? Y tú nomás le das lo que te sobra. ¿Sí o no? Le das lo que te sobra, porque a lo mejor entre semana no tienes ni un tiempo de intimidad con Él. Entre semana a lo mejor no estás orando, no estás leyendo, y a lo mejor sí estás bien ocupado en tus deberes, en tus deberes diarios, en tus deberes seculares. Pero no permitas que ni aún eso te robe el tiempo de no tener un tiempo con Dios. Amén. No permitas que eso te robe. Lee la palabra, ora con Dios, platica con Dios. Yo siempre les he dicho en esta iglesia, nosotros, muchachos, en nuestra casa, nosotros nos dormimos con la palabra y nos levantamos con la palabra. Si Dios nos despierta en la madrugada, como a las 3, 4, que casi es diario, Dios nos despierta y la palabra está corriendo en mi casa. La palabra está corriendo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es impresionante que a veces te puedes despertar y en ese momento que el Señor te despierta, en ese momento te quiere dar una palabra, porque la palabra está fluyendo, la palabra está corriendo, y tú la escuchas y dices, wow, qué tremendo. Pues de ahí voy a hablar, de ahí va a salir un mensaje, de ahí voy a empezar a buscar y voy a tratar de darle un mensaje a la iglesia, porque Dios también me lo está dando a mí. Amén. Es bien importante que tú no le des nada más 90 minutos a la semana a Dios. ¿Sabes cuántos minutos tiene la semana? Si tiene, imagínate, si tiene 164 horas, multiplica 164 por 60. Fíjate cuántos minutos tiene la semana, y a veces tú no le puedes dar 90, porque es mucho, ¿verdad? Es mucho tiempo. O sea, no inventes, pastor. Tengo que hacer muchas, hasta en el domingo tengo que atender a mi familia que es incrédula. Órale, qué chido, ¿no? Los tengo que llevar al arco para que... no tienes tiempo. Tienes tiempo para agradar a los hombres, pero no tienes tiempo para agradar a Dios. ¡Auch! Muchachos, no podemos ser ese tipo de personas. Además, venimos a una iglesia donde Dios nos habla, donde Dios nos da una palabra viva, donde Dios nos bendice, donde Dios nos muestra nuestra condición. Y dice que la palabra, dice el Señor, la palabra es como el hombre que, ¿verdad? Dice, es como un espejo. Pero hay muchas personas que van al espejo y dice, cuando se dan la vuelta dicen, ay, ¿cómo era? Y se regresa a ver al espejo, porque le quedó un pelito parado. Y me vi un pelito parado y ya me regreso, ¿no? Y dice la palabra que muchas personas son así, muchachos. Escuchan la palabra, vienen a la congre, se deleitan, pero de repente ya no se acordaron. ¿Saben por qué no se acordaron? Porque no apuntaron. Por eso, porque a veces no apuntamos. Tenemos que traer la Biblia a la casa de Dios y un plumón marcador de esos amarillos, ¿vale? Porque con esos vamos a marcar. Y no voy a marcar todo el mensaje, pero una palabra que me marque a mí, la marco en la Biblia. Amén. Órale, pues dile al que está a tu lado, tráete tu marcador. Ya estoy terminando, iglesia, ya me pasé, pero los de la alabanza me robaron 8 minutos. Ya lo sabemos. Entonces, tenemos que recordar siempre que Dios es un Dios justo. Y nosotros, en nuestra naturaleza, muchachos, nosotros no podríamos alcanzar la salvación. Pero si tenemos la fe puesta en Jesús, vamos a alcanzar esa redención, esa justificación. Y Pablo lo escribe de esta manera, Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24. Y ya casi estoy terminando. Yo sé que estaban aburridos, pero miren lo que dice Dios. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en ¿quién?
Porque no hay diferencia, iglesia, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿por cuánto dinero? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Señor nuestro. Muchachos, qué tremenda enseñanza. ¿Cómo podemos ver cómo aquellos que no consideran a Dios van a recibir su recompensa? Pero la exhortación de Judas es que tengamos cuidado de no ser como aquellos que, aunque asisten o asistían a la iglesia también en los tiempos de Judas, aparentaban conocer la palabra de Dios y ellos decían que estaban bien agradecidos por la gracia de Dios, pero en realidad esa iglesia, muchachos, a la que le escribe Judas, no a esta, estaban viviendo y estaban soñando fuera de la voluntad de Dios. No estaban haciendo la voluntad porque estaban negando y rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas y estaban contaminando su cuerpo. Fíjate, quiero terminar con esto. Hay mucha gente que dice, yo sé que en esta congre no, pero hay mucha gente que dice, yo solamente me dirijo a Dios. Y piensan que están bien. Yo solamente a Dios. Yo me dirijo directamente con Él. Pero Dios dice, no, así no es. Dice Jesús, Él es la cabeza de la iglesia. Y Él instituyó la iglesia para que por medio de la iglesia, muchachos, dice que nosotros le mostráramos a los principados y a las potestades el señorío y el poder de Dios. Pero fíjate qué tremendo, ¿no? Así como Dios tiene un mediador, o sea, alguien que está en medio, ¿saben quién es? Jesucristo. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Y Jesús dijo, ok, me quieres obedecer a mí, ahora yo dejo algo abajo de mí. Y lo que dejo abajo de mí, dice, es mi iglesia. Es la iglesia de Él. No es nuestra iglesia, muchachos. Qué bonito que estamos aquí, pero es la iglesia del Señor. Y si nosotros nos sometemos a Él, nos sometemos a lo que Él ha establecido, entonces nosotros no vamos a ser como estos hombres de los que habla Judas. Porque vamos a ser hombres conscientes de quiénes somos en Cristo y qué es a lo que nosotros pertenecemos. Amén. Muchos hombres rechazan la autoridad. Entonces, cuando tú escuchas a un cristiano que dice, yo nomás obedezco a Dios, yo no necesito a nadie más, dile, déjame decirte que estás mal. Déjame decirte que estás mal, porque para obedecer a Dios, primero hay dos cosas que tienes que aprender: que tenemos un mediador y tenemos una iglesia local. Amén. Y ahí es donde Dios manifiesta su gracia y su misericordia con nosotros. Wow. Tengamos cuidado, iglesia, de no caer en los mismos errores, en los ejemplos que Judas nos deja acerca de estos hombres. Y te digo algo, si tú puedes identificarte con estos puntos el día de hoy, aunque sea mínimamente con las acciones de estos hombres, aún tienes oportunidad. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Se acuerdan que dice 2 Corintios 5:17? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ok, sí se acuerdan si se los digo, pero no se los voy a decir porque ya se lo saben y deberían de saberlo, así como Judas les dice, esas cosas ya las deben de saber, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y dice, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Ya lo que pasó hace media hora, es más, lo que yo prediqué hace 10 minutos, ya pasó, ya quedó atrás. Y hoy Dios te dice, hey, de hoy para adelante, échale ganas. Amén. Échale ganas. Apártate para Dios. Haz lo que tú sabes que tienes que hacer. Deleítate en el Señor y reconoce tus errores, reconoce tus fallas y dile, Señor, yo no puedo en esto, Señor. Yo no puedo, pero si tú se lo dices de corazón, Dios va a obrar en tu vida.
Yo no puedo quitar esto. Yo no puedo dejar de soñar, Señor. Yo no puedo dejar de tener ese espíritu donde estoy haciéndome daño, Señor, a mí mismo. Estoy cometiendo pecados que yo sé que nadie me ve, pero tú me estás viendo, Señor. Ayúdame. Amén. Cierre sus ojitos hermosos, aunque sean de color. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú conoces nuestra condición. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros, en ti estamos completos, Señor. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que tú bendigas esta iglesia. Que tú nos ayudes en esta iglesia a recordar lo que ya sabemos, a recordar lo que tú ya nos has dicho, a recordar, Señor, que hay cosas buenas que tienes para nosotros, Señor, y que hay cosas en nosotros que ya no deben de estar, que no deberían de estar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser como esos hombres que Judas habla, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres verdaderos en ti, Señor. Hombres y mujeres, Señor, que verdaderamente estén cuidando su salvación con temor y con temblor, Señor. Haznos esos hombres y mujeres entendidos de los tiempos y que saben lo que tú estás esperando de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tu palabra no va a volver vacía, va a dar fruto en su tiempo y va a hacer lo que tiene que hacer, Señor. Ya te damos gracias en esta mañana, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Ponemos nuestras situaciones, ponemos nuestras luchas, nuestras batallas delante de ti, Señor. Y ayúdanos a no estarnos justificando día tras día, Señor, por los pecados de otras personas, por lo que otras personas hacen, Señor. Señor, recuérdanos que la salvación es personal, que la salvación es para cada uno de nosotros y que la tenemos que abrazar, la tenemos que atesorar. Recuérdanos, Señor, que nosotros no podemos salvar a nadie, ni nosotros mismos nos podemos salvar, Señor. Es tu gracia y es tu misericordia, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y toda la iglesia dice: dele un aplauso al Rey y nos ponemos de pie, iglesia.